Bienvenidos a Hola Spanish. Estoy muy emocionada de estar aquí en nuestra exploración detallada de hoy. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí para este análisis. Para los que nos escuchan y están aprendiendo español, vamos a hablar un poquito más despacio hoy, paso a paso, para que nadie se pierda ningún detalle. Exacto. Queremos que todos disfruten esta historia, que la verdad es fascinante. Totalmente. Y bueno, imagínense esto por un momento. Imagínense aterrizar en el aeropuerto internacional más importante de Costa Rica. El principal del país. Ajá. Por pura inercia, uno esperaría que una infraestructura inmensa de ese tamaño lleve el nombre de un presidente súper ilustre, o, no sé, de un político con muchísimo dinero. Claro, o de un general, ¿no? Alguien con el pecho lleno de medallas que conquistó territorios enteros. Exacto. Eso es lo que uno piensa normalmente. Pero no, ese aeropuerto lleva el nombre de un campesino pobre. Así es. Un muchacho de apenas veintitantos años cuya única arma en una de las batallas más definitorias de todo el continente americano, pues fue un simple tambor. Es un contraste enorme y rompe por completo con la narrativa tradicional que tenemos sobre el poder. Sí, totalmente. Siempre nos han enseñado que la historia la escriben los hombres de traje o los grandes estrategas militares desde una oficina. Los que tienen el control. Pero la realidad que nos muestran los documentos históricos es que a veces la soberanía y el futuro de todo un país dependen del coraje inquebrantable de alguien que, literal, no tenía absolutamente nada de poder. Y de eso exactamente trata nuestro programa de hoy. La misión de este análisis es entender cómo una persona común y corriente, alguien invisible para las élites, termina alterando el curso de la historia. Una historia real, además. Sí, 100% real. Tenemos sobre la mesa una serie de relatos históricos y registros de la época que nos detallan la vida de Juan Santamaría. El héroe nacional de Costa Rica. Ajá. Y ojo aquí, porque cuando la gente piensa en Costa Rica hoy en día, la imagen inmediata es el clásico, pura vida. Claro, la frase famosa. Sí, uno piensa en biodiversidad, turismo ecológico, playas espectaculares y la fama mundial de ser un país muy pacífico que ni siquiera tiene ejército. Totalmente. Pero el escenario que nos pintan los documentos del año 1856 es diametralmente opuesto. O sea, nada de paz y tranquilidad. Nada. No estamos hablando de selvas bonitas para vacacionar. Hablamos de un periodo muy oscuro, marcado por la guerra, intentos de dictadura y sobre todo la amenaza aterradora de la esclavitud. Híjole, eso suena fuertísimo. Lo era. Fue una lucha verdaderamente desesperada por la supervivencia de la nación. A ver, vamos a desmenuzar esto un poquito, porque el contexto es, de verdad, una locura. Sí, hay que entender bien qué pasaba. Tenemos que viajar mentalmente a Centroamérica, año 1856. Y aquí es donde entra el villano de nuestra historia. Un villano con todas las letras. Hay un estadounidense llamado William Walker, que llega a la región. Y, de entrada, los que nos escuchan podrían pensar, bueno, un estadounidense en el siglo XIX viajando al sur, seguro era un comerciante o un diplomático. Sería lo lógico, ¿verdad? Entero. Quería conquistar Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Quería todo. Ajá, quería convertirse en dictador de toda la región e instaurar la esclavitud. Y aquí te tengo que detener porque hay algo que no me cuadra para nada. A ver, dime. ¿Cómo es que un simple ciudadano decide por sus propios medios ir a conquistar países soberanos? O sea, ¿quién financia algo así? Suena a la trama de un supervillano de cómic. Entiendo perfectamente la confusión. Porque claro, desde nuestra perspectiva moderna suena súper absurdo. Suena irreal. Pero para entender el cómo y el por qué, hay que mirar el concepto del filibusterismo. Filibusterismo. Una palabra un poco difícil para los estudiantes, ¿no? Sí, es un término histórico. Básicamente eran aventureros militares que hacían expediciones no autorizadas a otros países para tomar el control. ¡Órale! Y Walker no era un loco solitario. Era parte de un movimiento impulsado por la idea del destino manifiesto. O sea, la creencia de que estaban destinados a expandirse. Exacto. Y había intereses económicos inmensos, especialmente de los estados del sur de Estados Unidos, que veían en Centroamérica una oportunidad de oro.
¿Para qué exactamente? Para expandir territorios esclavistas y para controlar rutas comerciales súper vitales, como el tránsito a través de Nicaragua hacia California. Ah, claro, la fiebre del oro estaba a todo lo que da. Justamente. Entonces, Walker logró armar un ejército privado financiado por inversionistas, compuesto por mercenarios muy bien entrenados, y además armados con tecnología militar de punta para la época. O sea, no era un conflicto fronterizo menor, era una fuerza invasora privada altamente letal, Muy letal. operando como una gran corporación militar con el objetivo explícito de someter a poblaciones enteras. Así de grave era. El riesgo de perder la libertad y terminar siendo esclavizados era una amenaza existencial, muy real y palpable para los centroamericanos. Exacto. Era una cuestión de supervivencia absoluta. Y es aquí donde la respuesta de Costa Rica lo cambia todo. ¿Qué hace Costa Rica entonces? El presidente en ese momento, Juan Rafael Mora, lee la situación perfectamente. Entiende que, con un invasor que busca la esclavitud total, pues no hay diplomacia que valga. O sea, no puedes sentarte a negociar con alguien que te quiere esclavizar. Imposible. Así que toma una decisión muy radical. Se niega a someterse y lanza una proclama. Un llamado al pueblo. Sino que hace un llamado directo a los ciudadanos comunes y corrientes. Les pide que tomen las armas o lo que tengan a la mano para defender su libertad. Y la reacción del pueblo es lo que realmente te pone la piel de gallina en las fuentes históricas que leímos. Es increíble. Miles de civiles, muchachos que nunca en su vida habían empuñado un arma, dejan sus parcelas, sus trabajos de campo, se despiden de sus familias. Imagínate ese momento. Tristísimo. Y comienzan a marchar hacia el norte, hacia Nicaragua, para interceptar a las tropas de Walker. Y ojo, estamos hablando de marchar a pie. Sí, a pie. En muchos casos descalzos o con sandalias muy sencillas, atravesando selvas, montañas, lodo, durante semanas. Es una pesadilla logística para cualquiera. Y un esfuerzo físico tremendo para los que nos escuchan, para que se den una idea de las distancias y el clima tropical. Es un esfuerzo sobrehumano. Tienes a una población agraria enfrentándose a mercenarios profesionales. Sí, campesinas contra soldados de élite. Y en medio de esta enorme masa de ciudadanos que marcha hacia la guerra, es donde emerge la figura central de nuestro análisis de hoy. Un muchacho que representa, en su máxima expresión, ese origen improbable que mencionamos al principio. Juan Santamaría. Exactamente. Juan Santamaría. Hablemos de Juan, porque de nuevo, la imagen mental del héroe suele ser la del militar educado en grandes academias, con uniforme perfecto. Claro, el típico héroe de película. Pero Juan, nacido en el año 1831 en la ciudad de Alajuela, era todo lo contrario. Su origen era de una pobreza de verdad extrema. Muy, muy humilde. Era hijo de una madre soltera, doña Manuela, y desde muy niño, Juan no tuvo el privilegio de ir a la escuela a aprender a leer, ni mucho menos estudiar táctica militar. No, para nada. Trabajaba como peón. Hacía labores pesadísimas, de sol a sol en el campo, simplemente para asegurar que él y su mamá tuvieran algo que comer ese día. Era un joven moldeado por la carencia y por el esfuerzo físico bruto. Sí. Y ese contexto socioeconómico es súper vital para entender su psicología. Juan no tenía grandes propiedades que defender, no tenía riquezas, no tenía títulos nobiliarios. O sea, no peleaba por dinero. Para nada. Cuando se une al ejército, tras el llamado del presidente, lo hace desde una lealtad muy pura, muy profunda a su comunidad. Ajá. Pero lo que está súper interesante aquí ocurre cuando se le asigna su rol en la milicia. Aquí es donde la historia da un giro. Sí, porque a este peón trabajador, cuando llega al frente de batalla, no le entregan un rifle moderno. No, Ni siquiera le dan una espada vieja. Le asignan el rol de tamborilero. el que toca el tambor. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa. A ver, dime. Porque desde fuera, alguien que nos escucha podría decir, bueno, tocaba el tambor, seguro se quedó atrás en la banda de música, súper lejos del peligro, a salvo. Claro, suena un trabajo tranquilo. Pero leyendo las fuentes, me di cuenta de que eso es un error garrafal de percepción. Totalmente equivocado. Para entender la importancia de este trabajo, hay que pensar en cómo funcionaban las comunicaciones en el siglo XIX. Exacto. El tamborilero era esencialmente el sistema de radiocomunicación táctica de la infantería. Es una analogía muy buena, la verdad. Imagínate, en medio de una batalla,
con el humo espeso de la pólvora cegando a todo el mundo. No se ve nada. Los gritos de dolor, el ruido ensordecedor de los cañones, los disparos. Un soldado raso no podía escuchar la voz de su capitán aunque estuviera a 2 metros de distancia. Es físicamente imposible. Entonces, la única manera de saber si la orden era avanzar, formar una línea o retroceder, era escuchando el patrón rítmico del tambor. El tamborilero es, literalmente, el latido del batallón. Exacto. Pero, si analizamos la mecánica de ese puesto en el campo de batalla, nos damos cuenta de que era una sentencia de altísimo riesgo. Súper peligroso. Tienes que estar en la línea del frente o muy, muy cerca de ella para que las tropas te puedan escuchar. Estás parado en campo abierto, expuesto completamente al fuego enemigo, Sí, sin ninguna protección. pero con una desventaja abismal comparado con los demás soldados. Tienes las 2 manos ocupadas con unas baquetas. Claro, los palitos para tocar el tambor. O sea, no puedes devolver el fuego. No tienes cómo defenderte. No nada. Y tampoco puedes tirarte al suelo a cubrirte, porque si lo haces, dejas de tocar. Y si dejas de tocar, el batallón entero pierde la coordinación y entra en pánico. Se rompe la formación. Literalmente, dependes de que tus compañeros te protejan mientras tú te conviertes en un blanco móvil gigante cuyo único propósito es hacer ruido. Así de crudo. Mantener el ritmo, marcar el paso, mientras ves y escuchas las balas silbar a milímetros de tu cabeza. Eso requiere un temple psicológico y una valentía innata extraordinarios. ¡Guau! Sí, mucho antes de cualquier acto heroico que lo hiciera famoso, Juan Santamaría ya estaba demostrando de qué estaba hecho con solo cumplir su función de tamborilero. Y ese temple se pondría a prueba de la manera más brutal posible más adelante. Sí, el momento crítico. Toda esta marcha agotadora, toda esta tensión, culmina en un verdadero callejón sin salida. Llegamos a la fecha clave, 11 de abril de 1856. Anoten esa fecha. El escenario es la ciudad de Rivas, en el país vecino de Nicaragua. Las tropas de Costa Rica finalmente logran acorralar a los mercenarios de Walker. Por fin los alcanzan. Ajá, pero hay un problema enorme. Walker y sus hombres logran meterse y atrincherarse en un edificio muy grande, y esto les da una ventaja táctica que casi parece injusta. Sí, es una estructura que pasó a la historia conocida como el Mesón de Guerra. El Mesón, ¿cómo era este lugar? Hay que visualizar la arquitectura de este momento para entender la frustración inmensa de los costarricenses. A ver, El mesón era una casona enorme, hecha de madera, con techos muy altos y múltiples ventanas por todos lados. como una pequeña fortaleza. Exacto. Al tomar esta posición elevada, los mercenarios de Walker, que recordemos estaban armados con rifles modernos de repetición, Rifles muy rápidos y de largo alcance. sí, transformaron el edificio en un fuerte impenetrable. Desde las ventanas de arriba, tenían una vista clarísima y despejada de todas las calles por donde tenían que entrar los costarricenses. Y establecen lo que las fuentes describen como un perímetro de muerte. Literalmente. Crean un muro de plomo. Las tropas de Costa Rica, que estaban armadas en su mayoría con mosquetes viejos que tardaban una eternidad en recargarse, O a veces solo tenían machetes. machetes. Imagínate, quedan inmovilizadas en las calles de alrededor. Cualquier soldado que intentaba asomar la cabeza o correr a campo abierto hacia el mesón era acribillado en cuestión de segundos. Era una masacre. El general al mando se da cuenta de que están perdiendo a mucha gente. La ofensiva se estanca por completo. Y aquí te pregunto a ti como experto, Sí, dime. si sabes que acercarte a esa casa es una muerte segura, ¿por qué no simplemente sitiarlos? O sea, ¿por qué no rodear la casa de lejos y esperar pacientemente a que se queden sin comida o sin balas? Es una excelente pregunta. De hecho, esa sería la lógica militar más estándar en cualquier asedio. Claro, suena lo más seguro para no perder vidas. El problema es que el reloj jugaba totalmente en contra de Costa Rica. Ah, ¿por qué? Estaban en territorio extranjero, lejos de sus líneas de suministro. Y lo más grave, sabían que Walker estaba esperando refuerzos en cualquier momento. O sea, venían más mercenarios en camino. Exacto. Si no rompían esa posición de inmediato, los refuerzos iban a llegar, atraparían a los costarricenses entre 2 fuegos y la guerra terminaría ahí mismo. Con una derrota total para Costa Rica. Sí, había que sacar a los mercenarios de ese edificio ese mismo día, a como diera lugar. Y el dilema táctico dictaba que solo había una manera de obligar a un enemigo bien atrincherado a abandonar una estructura de madera. El fuego.
El fuego. Había que quemar la casona. Suena muy fácil en teoría, ¿no? El papel sí. Pero la ejecución... A ver, espera. Si la casa está repleta de francotiradores que no fallan un solo tiro a 50 metros, ¿cómo se supone que alguien va a correr con una antorcha encendida? Que básicamente es un foco que ilumina en la oscuridad. Exacto. Es como llevar un letrero luminoso que dice, «Hey, dispárenme, aquí estoy». Sí, totalmente. Correr hasta llegar a la pared de madera sin que te maten al dar el primer paso. Es una misión completamente suicida. Y lo fue. De hecho, antes de que Juan Santamaría entrara en esta parte de la historia, hubo otros intentos. Ah, sí. Otros lo intentaron primero. Sí, las fuentes nos dicen que soldados muy experimentados, con un valor incuestionable, comprendieron que alguien tenía que hacer el sacrificio. Ujú. Tomaron antorchas e intentaron la carrera, pero la lluvia de balas era demasiado densa. No llegaron. ¿No? Cayeron abatidos antes de poder siquiera acercar el fuego a las paredes del mesón. ¡Qué fuerte! Hay que detenerse un segundo a imaginar la atmósfera de ese preciso momento. Es sobrecogedor. Imagínense el calor asfixiante del clima tropical, el olor denso a pólvora quemada que te pica en la nariz, el ruido ensordecedor de los rifles disparando sin parar. Y la desesperanza absoluta de las tropas. Sí, estás viendo a tus propios compañeros, a la gente con la que caminaste desde tu pueblo, caer muertos en el polvo por intentar cumplir una misión que, a todas luces, parece imposible. Sí, te paraliza. El instinto humano más básico, el más primitivo en una situación así, es retroceder, buscar un muro de piedra, esconderse, intentar sobrevivir un día más. Claro, protegerte. Por eso, uno realmente tiene que cuestionarse qué tipo de fuerza interna, qué tipo de resorte mental se acciona en una persona para dar un paso al frente cuando el fracaso y la muerte son una certeza casi absoluta. Si conectamos este instante preciso con la vasta historia de los conflictos humanos, estamos ante el punto de quiebre definitivo en una batalla. A ver, explícame eso. Es el momento en que la superioridad tecnológica, o sea, los rifles modernos de Walker, la estructura elevada, la posición defensiva perfecta, llega a un límite que ya no puede ser calculado en un mapa táctico. Las tácticas ya no sirven. Exacto. Ese límite solo puede ser roto por un factor: el factor humano. ¡Wow! Cuando todas las estrategias fallan y las armas no alcanzan, lo único que puede alterar la balanza es un sacrificio inmensamente trágico. ¿El sacrificio personal? La voluntad inquebrantable de un individuo que está dispuesto a absorber todo el peso de la guerra sobre sus propios hombros para salvar al colectivo. Y aquí es donde se pone realmente emocionante. De entre todos los hombres que quedaban ahí, de entre los oficiales de alto rango y los soldados veteranos, Sí, el que levanta la mano, el que da ese paso al frente, es el muchacho más humilde de todos. nuestro tamborilero. Juan Santamaría. Él se ofrece como voluntario para tomar ese pedazo de madera envuelto en trapos con fuego y correr directo hacia el infierno. Así es. Pero hay un detalle histórico de este momento que a mí personalmente me deja helada por la profundidad de su humanidad. Es la parte más conmovedora, creo yo. Sí, cuando el general acepta que Juan haga el intento, Juan pone una sola condición. Solo una. Y no es una exigencia de gloria. No pide que le construyan una estatua de bronce si muere, no pide un ascenso póstumo para que su nombre suene bonito en los libros. Nada de eso. Su única petición antes de salir a correr hacia una muerte casi segura es: si yo muero, por favor cuiden a mi mamá. Es una frase que te ancla a la realidad de una manera muy, muy aplastante. Te rompe el corazón. Está puesta en el destino de la República, ni en qué dirán los libros de texto del futuro. No pensaba en la fama. Para nada. Su mente está puesta en Doña Manuela, en la mujer que se partió la espalda trabajando sola para criarlo a él en la pobreza más extrema. Sí, en su mamá. Es la preocupación doméstica y terrenal de un hijo que sabe que su madre no tiene a nadie más en todo el mundo. Y esa pureza de intención es lo que hace que el acto sea tan increíblemente poderoso. Totalmente de acuerdo. No hay ego, solo hay amor filial, puro y duro, y lealtad. Pues Juan toma la antorcha, sale de la cobertura del muro y empieza a correr, a toda velocidad a campo abierto hacia el mesón de guerra. Imagina la adrenalina. Las descargas de los rifles enemigos se concentran inmediatamente en él. Es un blanco humano corriendo directamente hacia una pared llena de francotiradores. Una locura. Las balas le pasan zumbando, levantando el polvo a sus pies. El ruido debe haber sido un caos total.
Pero Juan no se detiene. Sigue corriendo. Sigue corriendo con la antorcha en alto. Y, contra todo pronóstico estadístico, de verdad, un milagro, logra llegar hasta los cimientos de la estructura. Pega la antorcha a la madera seca del mesón y finalmente logra iniciar el fuego. Pero el costo de esta acción, como era de esperarse, lamentablemente es inmediato. Sí, la tragedia ataca. Justo en el preciso momento en que las llamas empiezan a prender en la madera vieja, Juan es impactado por el fuego enemigo. Varias balas lo alcanzan de lleno. ¡Qué tristeza! Cae muerto en el acto, ahí mismo, a los pies de la estructura que acaba de incendiar. Su vida se apaga en ese mismo segundo. Híjole. Sin embargo, su misión, esa misión suicida e imposible que nadie más pudo lograr, está cumplida. Y el fuego, pues, hace su trabajo. Las llamas comienzan a trepar rápidamente por las paredes del mesón, devorando toda la madera. Y el humo hace lo suyo. Sí, en cuestión de minutos, el interior de la casona se llena de humo tóxico. El calor se vuelve absolutamente insoportable. Ya no podían estar ahí. Las tropas de William Walker, que apenas minutos antes se sentían invencibles y súper seguras en su fortaleza, entran en pánico total. Se les acaba la ventaja. Se ven obligados a abandonar su táctica y salen huyendo del edificio en llamas hacia la calle. Y al salir a las calles, perdiendo su cobertura de madera, el ejército costarricense, que estaba inmovilizado, finalmente puede avanzar. Ganar la batalla. Y quiero recalcar algo. Esa victoria en Rivas fue el clavo en el ataúd para los planes de esclavitud y de dominio territorial de Walker en Costa Rica. Fue decisivo. La libertad del país entero se salvó ese mismo día. Gracias a Juan. Lo que nos lleva a una reflexión muy profunda sobre el concepto que tenemos de heroísmo. A ver, cuéntanos. Porque lo que presenciamos en la figura histórica de Juan Santamaría es la definición más pura y destilada de la valentía. Sí. A menudo caemos en el error de pensar que ser valiente es no tener miedo. No, como si fuera una especie de invulnerabilidad psicológica donde nada te asusta. Como los superhéroes de las películas. Exacto, pero la verdadera valentía, la real, es estar aterrorizado. Sentir pánico. Es tener el instinto natural de preservación gritándote en el cerebro que te escondas. Es ver el peligro inminente y la muerte segura. Y, aún con las piernas temblando de miedo, decidir actuar de todas formas. ¡Wow! ¡Qué buena forma de ponerlo! Juan venció ese miedo paralizante, pero no impulsado por un deseo abstracto de poder político o de gloria. No. Lo venció por una lealtad inquebrantable hacia la gente de su comunidad que marchaba a su lado, y sobre todo, hacia su madre. Es el triunfo absoluto del espíritu humano sobre cualquier cálculo táctico militar. Y el contraste de todo esto es lo que, la verdad, te deja sin aliento. La inmensidad del impacto de su decisión. O sea, estamos hablando de asegurar la libertad y la independencia de cientos de miles de personas hacia el futuro. Generaciones enteras. Exacto. Y eso contrasta tan fuertemente con la petición tan humilde, tan pequeña y doméstica de asegurar simplemente el plato de comida de su mamá. Es hermoso y trágico a la vez. Y el eco de los tambores de ese joven resuena hasta el día de hoy de una manera increíblemente tangible. Muy visible. Para los que nos escuchan, la batalla de Rivas no se quedó como una simple nota al pie de página olvidada en un archivo empolvado, no. Hoy en día, el 11 de abril no es una fecha cualquiera. Para nada. Es una fiesta nacional completa. Nadie va a la escuela, nadie va a las oficinas. El país entero hace una pausa para honrar la memoria de ese momento y la memoria de ese joven muchacho. Y yo creo que la manifestación más fascinante de este legado es justo la que comentábamos al principio del programa. ¿Lo del aeropuerto? Sí, la manera en que una nación moderna decide plasmar su identidad ante el resto del mundo. Ajá. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es la puerta principal por la que millones de personas de todo el planeta entran a Costa Rica cada año. Millones, sí. Y llevar el nombre de un peón, el nombre de un tamborilero raso, es un recordatorio súper poderoso. Nos dice que la historia no la forjan exclusivamente los líderes sentados en tronos, ni los generales que van a caballo. No son los únicos importantes. La soberanía y el futuro se sostienen al final del día en las piernas veloces y en el sacrificio de personas comunes y corrientes que en un segundo deciden que hay algo que es mucho más importante que su propia vida. Totalmente. Y escuchar estas fuentes históricas, leer sobre Juan, de verdad nos obliga a replantearnos quiénes son los verdaderos arquitectos de las libertades que hoy, pues, damos por sentadas. Claro, hoy parece muy fácil ser libre. Exacto.
Hemos visto cómo la imagen pulida y perfecta del héroe de bronce, casi de mármol, se desmorona por completo frente a la realidad cruda, caótica y profundamente humana de un muchacho corriendo con una antorcha entre un muro de balas. Es una imagen fuertísima. Y por eso quiero dejar una última reflexión flotando en el aire para nuestra audiencia, tras terminar esta historia. A ver, Cuando observamos la infraestructura colosal de las naciones modernas, esos inmensos aeropuertos de acero y cristal que cruzamos jalando nuestras maletas casi sin prestar atención, ¿qué nos dice exactamente sobre la esencia y el alma profunda de un país cuando su mayor figura histórica, el nombre que te da la bienvenida justo al aterrizar, no es un conquistador implacable? Ni un político de la élite. La esclavizada solo quería asegurarse de que alguien, por favor, cuidara a su mamá.